Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles. Espero que hayan tenido un buen domingo. Eh, bueno, vamos a orar para poder iniciar con este estudio bíblico. Padre bueno, tú que eres santo, tú que estás en el cielo, exaltamos tu nombre, lo bendecimos. Sabemos que tú eres bueno, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Agradecemos, amado Dios, la oportunidad que nos das de poder reunirnos en torno a tu palabra, la oportunidad que nos has dado de poder ser exhortados, edificados y consolados con tu gloriosa verdad. Ayúdanos, amado Señor, a conocerte cada vez más, a gozarnos, amado Rey, en la verdad de tu palabra, en gozarnos, en saber cómo realmente eres tú, aunque sabemos que rasgamos, Señor, una parte del verdadero conocimiento, solo lo rasgamos. Anhelamos cada día conocerte más profundamente. Hoy nos entregamos delante de ti, Señor, pidiéndote que nos ayudes a dejar de un lado nuestras presuposiciones, nuestras condiciones, nuestras denominaciones, amado Señor, y que podamos permitir que la palabra de Dios nos alumbre, que el poder de tu Espíritu Santo nos permita ser iluminados por tu verdad y caminar en pos del verdadero y rico evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Damos gracias por la obra de tu Hijo. Sabemos que apartados, Señor, de ti nada podemos hacer. Agradecemos el sacrificio en la cruz del Calvario. Agradecemos que te tomaste el tiempo y la voluntad, amado Señor, de cambiar el puesto con nosotros, de poder hacer una obra de restauración, una obra de misericordia. Gracias, amado Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, pongo mi vida, la vida de las personas que se conectan, que están por conectarse, sus familias. Quiero poner sus necesidades delante de ti, amado Señor, para que seas tú conforme a tus riquezas en gloria, amado Señor, respondiendo conforme a tu voluntad. Hoy nos rendimos delante de ti, amado Señor. No tenemos dónde más acudir, no tenemos a quién más clamar, solo reconocemos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, que en delicados pastos tú nos harás descansar. Gracias, amado Señor, esto te lo pedimos, confiamos en que tu palabra será la que nos redarguya y esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué gusto poder compartir una vez más con ustedes. Sé que es una semana larga, ya está terminando el día, pero gracias a Dios el Señor nos da el tiempo de reunirnos y en torno a su palabra. Y sabe que en este transcurso que hemos venido estudiando la palabra de Dios y nos hemos detenido en estos capítulos del libro de Arthur Pink acerca de los atributos de Dios, nos ha dado una mayor perspectiva de lo que realmente es Dios. Pero quiero aclarar algo, hermano, y es que cuando nosotros hablamos acerca de Dios y del Espíritu Santo, necesariamente nosotros, en nuestra manera de expresarnos o de hablar, necesariamente debemos de hablar de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque solo con Jesús realmente todo lo demás cobra sentido. Nosotros podemos acercarnos a Dios, ir al trono de la gracia por la obra de Jesús. Y realmente hemos recibido el Espíritu Santo por la obra de Cristo, por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, nuestros méritos o aún nuestra posición doctrinal, realmente nada de eso tendría sentido. Yo les animo, hermanos, a que día a día permitamos que realmente el Cristo, aquel que ha resucitado, tome el centro de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, que meditemos mucho en la obra de Cristo. Realmente he sido confrontado, he estado leyendo un poco y he sido confrontado en torno a la manera en cómo vemos el Evangelio, hermano, cómo vemos la palabra de Dios y cómo vemos nuestra vida. Y quisiera que, sin sonar un poco liviano, sin sonar un poco antinominiano, de decir que no estamos para cumplir la ley, pero realmente la ley solo puede ser cumplida, hermano, en la gracia de Dios.
La ley es posible cumplirla, pero por los méritos de Cristo, el poder de Cristo y la obra que Cristo hace a través de nosotros en el poder del Espíritu Santo. De ahí en adelante, nosotros solo podemos participar con nuestros pecados. Es lo único que podemos nosotros hacer partícipe a la verdad de Dios, nuestros pecados. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, ninguno de nosotros, por más valiente que quisiera ser, va a poder alcanzar el glorioso amor del Señor. Nosotros hemos sido amados en el Padre por Cristo. Recuerda el pacto eterno. El pacto eterno a nosotros nos habla de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Hablamos de eso en algún momento, de la presencia de Dios y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, nosotros entrar en la dicotomía o en la discusión de cómo afectan estas obras es complicado, hermano. Es complicado. Por eso nosotros nos acercamos con humildad a la palabra de Dios con el fin de ser instruidos en la gracia de Cristo. Nosotros debemos ser instruidos en esa gracia y para eso necesitamos una iglesia, necesitamos pastores, necesitamos ancianos, bueno, realmente son lo mismo, necesitamos diáconos, necesitamos personas que nos lleven al entendimiento, pero recuerde que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo por la obra de Cristo, ahora Él es quien nos enseña constantemente. Lo que hacemos al reunirnos como congregación cada domingo es poder mirar los medios de gracia, poder interactuar, poder ver realmente la iglesia visible de Dios. Y eso es un acto hermoso, saber que nos unimos en armonía en la palabra de Dios. Por eso yo le animo, hermano, a que siga adelante en su lectura, sigan adelante en sus estudios, que siga adelante en su iglesia y que no mire este espacio como una manera de calvinizarlo o de buscar que usted sea reformado. Recuerde que este espacio del estudio bíblico, gracias a Dios, es de larga distancia. No tiene que ver con que usted sea reformado o no, aunque obviamente yo soy bautista reformado y en medio de la enseñanza usted notará perspectivas de la teología reformada, pero eso no quiere decir, hermano, que si usted tiene otra posición doctrinal, eh, totalmente yo lo pueda llamar hereje, a no ser de que sea mormón, unicitario, testigo de Jehová, o posiblemente pues tenga prácticas heréticas. Entonces, del resto, hermano, estamos en la construcción por medio de la palabra de Dios. Recuerde que este espacio del estudio bíblico es la oportunidad de volver una y otra vez a la palabra de Dios. Decía con mucho honor, sí, sí, gracias a Dios soy bautista reformado y avanzo ahí. Mire que miraba un video y meditaba antes de comenzar con esto, perdón que me tome estos minutos, pero meditaba mucho en un video que miraba en TikTok acerca de un video que subí hace un poco, hace ya mucho tiempo, y estaba en la iglesia y hablaba acerca de la Biblia, ¿no? Yo decía cómo ya realmente la palabra de Dios había comenzado a afectar el corazón de las personas. En este caso, mi corazón. Entonces, yo quisiera que más que abrir su entendimiento cognitivo a ver lo que dice Steven, yo quisiera que abramos nuestro entendimiento a ver qué dice la palabra de Dios. Que día a día, hermano, usted vaya a la Biblia y que sea la misma Biblia hablándole. Este es un proceso, bueno, mal llamado proceso, este es un camino en el cual el Señor realmente nos trata con paciencia. Y por eso es todo este espacio. Mira, han pasado años. Yo ya no he contado los domingos, no sé ya cuántos domingos nos venimos reuniendo en el estudio bíblico, a veces desanimado, a veces alentado, a veces con ánimo de enseñar, a veces con ánimo de acabar, porque soy humano, hermano. Soy humano, a veces con ánimo de dejar de pagar para no grabar, pero a veces aparecen personas que me escriben y realmente son muy pocas, son dos personas que me escriben y me dicen, vea por favor la grabación, vea por... Entonces yo digo, vale la pena por esas dos personas. ¿Por qué? Porque lo que realmente queremos no es tal vez viralidad, sino que volvamos a las escrituras. Entonces, con esta pequeña
preintroducción, quiero que pensemos en esto. Hay algo que solemos confundir, hermano. Pensamos que quien responde inmediatamente a una ofensa demuestra carácter y poder. Esa es nuestra respuesta muchas veces cuando hay algo que no nos gusta. Respondemos agresivamente. Por ejemplo, en mi caso, debido a las redes sociales y la interacción, pareciera que yo fuera grosero y la gente dice "Es que usted es muy grosero". Lo que pasa es que las redes sociales llevan esa interacción. Yo realmente no me considero grosero, espero no ser grosero. Por ahí me dijeron, es que usted es como Pacheco, y yo decía, pero es que Pacheco es tremendo abusivo. No, mentira. Entonces, estamos en medio de eso, mire, estamos en medio de esa situación, que respondemos inmediatamente a una ofensa y creemos que eso demuestra nuestro carácter y poder, pero muchas veces ocurre todo lo contrario. El ser humano, es decir, usted y yo, precisamente por nuestra debilidad, nuestro pecado, la condición caída, el pecado remanente, podemos hablar antes de escuchar. Eso a mí me pasa mucho eso. Antes de saber todo, yo llego y me apresuro a hablar, me apresuro. Yo no sé si a usted le pasa o malinterpretamos algo y nos apresuramos a hablar. Entonces, podemos hablar antes de escuchar, airarnos rápidamente y actuar precipitadamente. Y esto lo hacemos creyendo que estamos haciendo justicia. Pero recuerde lo que dice la palabra de Dios, tardos, tardos para la ira, tardos, debemos ser tardos, hermanos. Pensar un poco con cabeza fría, nuestras emociones pueden dominarnos. A partir de esta premisa, que nuestras emociones pueden dominarnos, usted y yo debemos de ser verdaderamente personas que hagan introspección. Ya se puso psicológico, no, me refiero a mirar cuáles son esas emociones que realmente nos dominan, hermano. Ojalá que la emoción que nos dominara fuera amar a Dios sobre todas las cosas. Dios permita que a medida que avancemos en conocerlo, nosotros disfrutemos pasar tiempo con Dios. Que usted mire este espacio como un espacio donde usted puede disfrutar, conocer a Dios, y que al obtener este fragmento, como lo estudiábamos una vez, rasgar un poco el conocimiento de Dios, podamos disfrutarlo a Él. Ahora recuerde esto, nuestras emociones pueden dominarnos, pero Dios no es así. Dios no es así. Nosotros somos la imagen de Dios distorsionada. El pecado, la caída del hombre ha distorsionado la imagen de Dios. Por eso usted mira tanta maldad, tanta corrupción. Por eso hay la lucha de su carne con obedecer al Espíritu Santo. Ya hemos visto que Dios es soberano, inmutable, omnipotente, fiel y bueno. Ahora Pink nos muestra algo sorprendente. Ese Dios que tiene todo el poder para juzgar, ese Dios que tiene todo el poder para juzgar el pecado inmediatamente, es paciente. Y esto suena confrontativo, hermano, porque nosotros realmente quisiéramos que se hiciera justicia ya. Es más, cuando usted peca y cuando yo peco, realmente nuestra condición es: Señor, mátame. Señor, realmente acaba con mi vida. Llegamos a tal punto de desesperación por la conciencia del pecado. No estoy diciendo que no tenga conciencia de pecado, que nosotros quisiéramos rasgar nuestras vestiduras. Pero mire lo que digo. Ese Dios que tiene todo el poder para juzgar, perdón, repito completo. Ese Dios que tiene todo el poder para juzgar el pecado inmediatamente es paciente. Y vemos lo que dice este versículo, perdón, no recuerdo las siglas, creo que las anoté por acá. Nahum 1:3, Nahum 1:3, y dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Se da cuenta esa correlación en estas palabras? ¿Cómo Dios puede ser tardo para la ira y a la vez grande en poder? ¿Cómo puede alguien ser tardo para la ira y grande en poder? Su paciencia no significa que el pecado sea pequeño, que Dios sea indiferente
o que haya renunciado a su justicia. Que Dios sea paciente con nosotros no quiere decir que Él sea indiferente o que haya renunciado a su justicia. Amén. Tenemos que entender esto. Significa que Dios determina soberanamente cuándo ejecutar su juicio. La paciencia de Dios debería llevar al pecador al arrepentimiento y al creyente a maravillarse de cuánto lo ha soportado Dios en Cristo. ¿Se da cuenta que Dios nos soporta no porque seamos nosotros, sino porque nos soporta en Cristo? Porque Cristo pagó por nuestros pecados, es que Dios realmente nos soporta. O sea, esto es una verdad tan simple y es la verdad del Evangelio, la verdad del ABC del Evangelio, el cual debemos de repetírnoslo todos los días. Usted y yo todos los días prácticamente estamos viviendo por nuestras obras, desde que te levantas hasta que te duermes. Una cosa es que tú disfrutes orar. Una cosa es que tú disfrutes leer, otra cosa es que tú busques la manera de verte espiritual al cumplir la oración, al cumplir la lectura, al cumplir el culto. Eso es totalmente diferente. No sé si me hago realmente entender, pero es algo totalmente diferente. Una cosa es que usted cumpla la ley, hermano. Una cosa es que usted cumpla la ley. Otra cosa es que usted disfrute a causa de la obra de Cristo cumplir la ley para Dios. Es totalmente diferente. Es como el caso del joven rico. Yo he hecho esto, yo he hecho este otro, yo lo hago, yo hice y nombra los mandamientos. Y recuerde lo que le dice Jesús, ve y vende todo y ven conmigo. Le estaba invitando a realmente disfrutar de él. Pero ¿sabe qué pasa con él? Él dice que le ha pedido una cosa muy dura, muy complicada. Y se aleja el joven rico y comienza a hablar Dios acerca de las riquezas y esta situación de la economía que es muy importante. Pero mire que él cumplía la ley, pero no disfrutaba cumplirla a su totalidad, porque el fin último de la piedad, cuando usted y yo hablamos de cumplir la ley, estamos hablando de ser personas piadosas. El fin último de llevar nuestra vida a ser una vida piadosa al cumplir la ley es disfrutar a Dios. Si usted nota algo estructural en la ley de Dios, el primer mandamiento con el último se conectan y se cierran como si fueran una sola escalera y termina en el amor a Dios. Todo tiene que ver con el amor a Dios. Por eso el Señor Jesús encierra la ley en dos mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto debe de hacernos a nosotros meditar mucho, porque a pesar de que el Señor no nos llama a ser intelectualmente aptos, sí nos llama a disfrutarlo con nuestro entendimiento. ¿Sí me hago entender con lo que acabo de decir o soy confuso? A pesar de que el Señor no está buscando que seamos totalmente intelectuales, el Señor sí quiere que lo disfrutemos con nuestro intelecto, que disfrutemos hacer la oración, que disfrutemos adorar, que disfrutemos ir a la iglesia por el conocimiento o el intelecto adecuado, sin decir que el centro de esa acción sea lo que yo pienso o creo. Cuando alguien te ofende, hermano, ¿qué te resulta más difícil? ¿Reaccionar inmediatamente o esperar antes de responder? ¿Qué revela nuestra respuesta acerca del dominio que tenemos sobre nuestras emociones? Dios es tan paciente que tiene dominio sobre él mismo. Nosotros somos tan impacientes que no podemos muchas veces ni controlarlos. Y esa es la dicotomía del ser humano. Esa es la división, el fragmento que hay sobre las personas. Por eso usted escucha mensajes que hablan acerca de los cinco puntos para ser exitoso, 5 formas de dejar la pornografía, 5 cosas para dejar la adicción, 5 cosas para ser un siervo valiente. Todo enfocado en el hombre, hermano. Somos antropocéntricos. Por eso usted mira el título de un mensaje y dice la paciencia de Dios y usted dice, pero realmente yo sé que Dios es paciente.
¿Cómo yo podré realmente gozarme en un mensaje en el cual yo ya sé? Sí, Dios es paciente. ¿Se da cuenta cómo el mensaje realmente debe de tratar, debe ser teocéntrico y no antropocéntrico? Cuando el mensaje se convierte en algo antropocéntrico, nosotros nos terminamos dando cuenta que llevamos una carga tan pesada que nosotros mismos no podemos llevar, no podemos controlar. Nosotros no somos dueños de nuestras emociones. Y eso es lo primero que nos muestra la paciencia de Dios. Él siendo paciente puede controlarse. Nosotros siendo impacientes actuamos desmedidamente. ¿Cuánta paciencia se necesita en el matrimonio? ¿Cuánta paciencia se necesita con un niño? ¿Cuánta paciencia, hermano, necesita usted en su trabajo, en su vida personal? Paciencia para leer la palabra de Dios. Ser paciente, no vamos a entender todo. No pretendas abrir la Biblia, eso me pasa mucho a mí, abrir la Biblia y pretender que con una sola leída vas a entender todo. No, hermano. O abrir un libro y pensar que con ese libro ya lo vas a entender todo. No. Yo recuerdo que yo tuve alrededor de 3 días como en calma en el cristianismo. ¿A qué me refiero con eso con calma? Realmente durante esos 3 días no abrí nunca una Biblia y sentía una calma totalmente serena, pero mis problemas comenzaron cuando yo abrí realmente la Biblia, cuando yo comencé a leer la Biblia y me demoré creo que 3 meses en leerla completa. Yo realmente encontré un grave problema y el problema fue el pecado, hermano. Y desde que descubrí que había un problema, que había el pecado, pues déjeme decirle que he consultado los libros que usted no se imagina. Hasta el momento creo que me he hecho una cuenta, en el tiempo de la pandemia me leí cerca de 300 libros con la misma duda, hermano, ¿cómo salir del pecado? Y sabe que los libros que más me ayudaron a mí fueron los libros de los escritores reformados. Yo leí mucho de todos, de todo tipo de autor, hermano. Eh, Llegué a una conclusión y es que realmente, hermano, nosotros sin Jesús no somos nada. Ahora, por esto que yo le comento, quisiera comenzar a desarrollar algunas preguntas, por lo menos la primera y no la más importante, pero sí la primera. ¿Qué significa que Dios sea paciente? Hablamos de la paciencia de Dios y decimos Dios es paciente, pero ¿qué significa que Dios sea paciente? Y ahí tenemos unos versículos. Entonces, cuando nosotros leemos Arthur Pink en el capítulo 12, si no estoy mal, podemos ver que la paciencia de Dios significa que teniendo todo el poder y el derecho para juzgar el pecado, Dios no ejecuta inmediatamente su juicio. Le repito nuevamente, hermano, la paciencia de Dios significa que teniendo todo el poder y el derecho para juzgar el pecado, Dios no ejecuta inmediatamente su juicio. Dios no va a ejecutar, hermano, inmediatamente el juicio. Ay de nosotros si Dios el Padre no fuera paciente. ¿Se imagina que Dios fuera impaciente? ¿Qué pasaría si Dios fuera impaciente y Él alzaría a ver nuestras vidas, mirar a nuestras vidas? Esto no procede de debilidad. Que el Señor sea paciente no quiere decir que Él sea débil. Dios no necesita reaccionar impulsivamente. Conoce perfectamente cada pecado, la omnisciencia de Dios, cada intención y cada circunstancia. Dios es omnisciente, lo conoce todo, hermano. No hay cosa que nosotros podamos ocultar. Los pecados que tal vez hoy ocultamos, puede que hoy nos salgan a la vista, pero tal vez más adelante puedan salir a la luz, puedan mostrarse, sea en el juicio final, sea por una persona. Hay tantas cosas, hermano. Dios realmente lo conoce todo, cada intención y cada circunstancia. Por eso, la paciencia de Dios o su paciencia es una manifestación de su poder. Dios es perfectamente soberano, incluso sobre la ejecución de su justicia. Esto es lo que dice Pink. ¿Listo? Solo estoy haciendo una observación a lo que él habla de la paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? La paciencia de Dios es poder bajo perfecto dominio. Dios es tan paciente, hermano,
y tan poderoso que él tiene dominio propio de sí mismo. Él no actúa independientemente o por las emociones, no. Recuerde, y lo vamos a tocar más adelante, recuerde lo que estudiábamos de Moisés, cuántos años demoró para que Dios mirara que los pensamientos del hombre fueran malos y dictaminara un juicio. Mucho tiempo, hermano, con solo uno de ellos que vivió 230 años, 230 años es mucho tiempo. Ya eso se le puede añadir otro poco de tiempo. Y Dios fue paciente. No quiere decir que a medida que íbamos avanzando en la genealogía no había pecado, no, sino que Dios era paciente. Dios tenía paciencia, la cual es poder bajo perfecto dominio. ¿Se imagina un Dios sin dominio propio? Un Dios que realmente actuara debido a sus emociones. Qué complicado. Qué complicado tener ese tipo de Dios. Ahora miremos lo que dice Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marca en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero mire cómo él entrelaza el poder. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Porque es poderoso, él es tardo para la ira. Si realmente nosotros logramos ver cómo es nuestro Dios, nosotros deberíamos menguar en nuestra manera de acelerar nuestras respuestas. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, mire que Dios se refrena, Él es poderoso, pero es paciente, tiene dominio de Él. Números 14, 17, 18. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero mire cómo recalca eso. Tú que eres paciente. No sé si lo ha pensado, ¿no? Yo me quedé pensando en los números de cuánto tiempo se demoró el Señor en realmente hablar y decir, y miró esa generación que sus pensamientos eran de continuo el mal. No logré hacer ese cálculo, la verdad. Me ha tenido cabezón, pero no he hecho el cálculo. Si alguno tal vez se sienta a hacer el cálculo, le pregunta a la guía, en algún momento lo puede escribir por el grupo y decir: mire, tanto tiempo fue paciente Moisés, en Moisés, fue paciente Dios para juzgar una generación, para juzgar realmente la humanidad. Tuvo mucho tiempo. Entonces, comprendamos que la paciencia de Dios tiene que ver con ese dominio del Señor. Le repito, la paciencia de Dios significa que teniendo todo el poder y el derecho para juzgar el pecado, Dios no ejecuta inmediatamente su juicio. Dios es paciente en el momento de ejecutar su juicio. Él es paciente y gloria a Dios que Él es paciente y no iracundo y no revienta en medio de nuestras decisiones torpes, en medio de nuestras decisiones que demuestran muchas veces nuestra falta de amor a Dios. Ahora, teniendo en esto en mente, hermano, de lo paciente que es Dios, quisiera que miremos esta siguiente pregunta. ¿Son exactamente iguales la paciencia y la misericordia de Dios? Porque pareciera ser lo mismo, ¿no? Pero ¿son exactamente iguales la paciencia y la misericordia de Dios? Estas están profundamente relacionadas, pero si usted leyó y miró al autor, Pink hace una distinción útil en estos términos. Estoy hablando del texto. La misericordia contempla a la criatura en su miseria. La misericordia contempla a la criatura en su miseria. Es decir, el Señor tuvo misericordia de nosotros porque éramos criaturas miserables. Ahora, ¿por qué no somos miserables? Porque hemos sido restituidos y lavados en Cristo.
Eso nos hace a nosotros no ser miserables delante de Dios. Pero la misericordia que muestra Dios es porque éramos criaturas miserables. No, no sé si usted ha utilizado alguna vez la palabra miserable, pero realmente que Dios diga que éramos personas miserables es complicado. Es decir, ¿qué podía haber de bueno Dios en nosotros? Nada, nada. Ahora miremos lo que dice de la paciencia. La paciencia contempla al ser humano como culpable. La paciencia lo contempla a usted y a mí como culpable. Somos merecedores del juicio y muestra que Dios determina soportarlo durante un tiempo en lugar de ejecutar inmediatamente la sentencia. El Señor no haga que su juicio sea efectivo y visible, no quiere decir que no lo vaya a hacer o que ya no lo ha hecho. Y es lo que vamos a concluir con este estudio, que me parece a mí que es tan hermoso como el Señor nos lleva paso a paso a Cristo, pero, pero lo que realmente miramos con la paciencia es que Él lo soporta durante un tiempo. Mire, pasaron alrededor de 1656 años. Después de contar todas esas generaciones, 1656 años, según la IA, ¿no? Es un tiempo largo, hermano. 1656 años es un tiempo muy largo en el cual después Dios dice que vio la humanidad, vio que sus pensamientos eran lo malo y dice que traería un juicio. Eso es tremendo, hermano, es tremendo, es complicado. Ahora, ¿qué quiero decirle, hermano? Por eso la paciencia de Dios nunca debe interpretarse como aprobación. Debemos ser entendidos y saber en que Dios sea paciente no quiere decir que Dios nos esté aprobando. Que Dios no haya levantado un juicio no quiere decir que Dios nos esté aprobando. Que Dios todavía no haya juzgado al pecador no significa que nunca lo hará. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Que Dios todavía no haya juzgado al pecador no significa que nunca lo hará. Y usted y yo debemos ser claros en eso. Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nehemías 9:17. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Este versículo de Romanos es importante porque nos está mostrando que Él tuvo misericordia de nosotros porque éramos personas miserables, pero ahora la paciencia de Dios es la que nos permite a nosotros que seamos guiados al arrepentimiento, porque Dios es paciente, nosotros hemos podido ir en pos de la santidad, es decir, de llevar una vida en arrepentimiento constantemente, todos los días, toda la semana. No sé si esto a usted le parece asombroso o no se logra admirar de su Dios, pero Dios es paciente. Dios es paciente para llevarnos al arrepentimiento. Por eso Dios hace uso de la paciencia, porque quiere, Él anhela que las personas se arrepientan, que usted y yo nos arrepintamos de nuestras malas conductas. Ahora, luego de mirar estos dos puntos, ¿cómo vemos la paciencia de Dios a lo largo de la historia bíblica? Hay muchas, la escritura está llena de ejemplos de la paciencia de Dios. No sé si alguno, además del de Noé, alguno quiera decir algún ejemplo de la paciencia de Dios. Cuando Dios tuvo paciencia con un pueblo, cuando Dios tuvo paciencia con una generación, cuánta paciencia tuvo con ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque Dios, el arca de Noé, sí, Noé pues es el que hablamos, ¿no? Ese es uno, otro además de Noé. ¿Quién puede decir? La escritura está llena de ejemplos. Con Nínive, perfecto, con Nínive. ¿Cuál otro?
¿Con cuál otro? Un último para avanzar. Con nosotros, bien, sí, con nosotros. Con Babilonia, sí, con Babilonia. Entonces, mire que la escritura está llena de ejemplos de la paciencia de Dios a lo largo de la historia bíblica. Dios ha sido paciente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vamos a ver cómo esa paciencia se conecta con los últimos tiempos, con lo que se denomina escatología. Eso lo vamos a ver al desarrollo del estudio. Dios soportó durante años la maldad de la generación de Noé mientras era proclamada justicia. Aproximadamente, decía Lisbeth, 1656 años, aproximadamente, no sé si dije mal el número. Soportó repetidamente la rebelión de Israel. Permitió que las naciones continuaran durante generaciones mientras seguía dándoles lluvias, alimento y bienes. ¿Se da cuenta que Dios es paciente? Dios es tan paciente que todavía Él permite y hace salir el sol sobre justos e injustos. Y es el que lleva la lluvia, es el que bendice al uno como al otro. Pero esto no significa que Dios estuviera descubriendo qué harían los seres humanos. Recuerde la presencia de Dios. La aparente demora no es descontrol, es propósito. La aparente demora no es descontrol, es propósito. Dios continúa sosteniendo la historia mientras lleva adelante su plan redentor. ¿Por qué la historia de la redención continúa? Porque Dios es paciente. Dios es paciente. Y este atributo de la paciencia debería ser desarrollado por sus hijos, es decir, por usted y por mí. Deberíamos de ser un poco más pacientes. Antes de condenar a una persona, deberíamos ser pacientes, porque es fácil, mire, es fácil condenar a una persona porque viste, porque come y cómo habla. Es fácil, mire, yo les digo a las personas que me comentan, les digo, bueno, ¿y por qué no te das el tiempo de escribirme al interno y hablamos, charlamos? ¿Sabe que la mayoría de esos que me insultan nunca me escriben? Y no me escribe a charlar, ni a pensar, ni a hablar. Con el único que me dio he tenido unas charlas así, varios mensajes. Hace unos días hablaba, era con Jonathan Murcia. Y se da la posibilidad de charlar, hermano. Pero realmente la mayoría de los muchos que parecieran tener intelecto, ellos lanzan la pedrada, pero no buscan conversar. Es más, yo a veces cuando personas me escriben, yo intento ser como tajante, ¿no? Tajante porque me dicen, no, mire tal situación y yo le respondo con preguntas. Y la gente se pone brava y yo le respondo con preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces somos impacientes, hermano. Somos impacientes. Tenemos que ser pacientes, 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 como el Señor. Imagínense si el Señor nuestro Dios no fuera paciente. ¿Cómo se sostendría la historia de la redención si nuestro Dios no fuera paciente, no fuera paciente contigo, conmigo? ¿Cómo no se sostendría la historia de redención si el Señor no hubiera sido paciente desde que se cerró Malaquías y continuó el Evangelio de Mateo? ¿Se imagina que Dios hubiera sido impaciente y dijera, no, hasta que se escriba el Evangelio de Mateo consumamos a todos? Estoy diciendo algo coloquial, ¿no? Realmente tendríamos que hablar de no enviar a Jesús, pero eso era algo que se iba a hacer. Entonces, piensa en la paciencia de Dios, admire ese atributo en Dios. ¿Cuán paciente es Dios? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y fue Dios tan paciente, hermano, que solo 8 personas se salvaron. Dios fue tan paciente en todo ese tiempo que solo 8 personas fueron salvadas por agua. 8 personas. Hechos 13:18. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Paciente. Dios es paciente. ¿Cuánto soportó en el desierto? 40 años. ¿Qué pasaría si usted tuviera una pareja como los del pueblo de Israel?
¿Qué pasaría? ¿Se ha puesto a pensar en eso? La relación que tiene Dios con su pueblo es como una relación matrimonial. Yo no soy casado, ¿no? Pero es como una relación matrimonial. ¿Se imagina usted una persona con todas, una pareja infiel sería yo o Israel? Imagínese, imagínese todo esa condición, imagínese todo ese proceder. Israel, bueno, bien, bien, sí, porque yo no soy infiel. Entonces, mire, toda esa condición soportó 40 años. ¿Cómo soportar? Imagínense, tuvo la paciencia de llevarlos en el desierto, darles comida, que el calzado no se desgastara. ¿Y qué pasó con esas personas? ¿Qué pasó con esas personas que caminaron en el desierto? Ninguno entró a la tierra prometida, lo soportó por 40 años. ¿Y por qué no los consumió? ¿Por qué no los consumió inmediatamente? Hechos 14, 16 al 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Mire la paciencia de Dios. La paciencia de Dios ha reflejado que deja que cada quien ande como le parezca. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Se da cuenta cómo la obra natural, la revelación natural, demuestra que Dios seguía presente a pesar del hombre? Esto es tremendo, hermano. Mire, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Él los dejó en sus propios caminos. Pero si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo? ¿Cómo Dios mostró testimonio en frente de estas personas que hacían lo que bien les parecía? Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, Dios manifestando, cuidando su creación, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién? ¿De los incrédulos o de los crédulos? De los dos, hermano. ¿Se da cuenta cómo Dios ha sido paciente? ¿Cómo Dios ha sido paciente? Ya quisiera yo tener la paciencia de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, mira cómo Él es paciente para que se genere el arrepentimiento. Él es paciente para que haya arrepentimiento. No sé si lo entienda, hermano, porque hay muchas veces una carga en medio de nuestra vida cotidiana y debido al pecado remanente y es, ¿por qué Dios no me consume? Porque Dios ha mostrado esa paciencia y quiere que vayamos al arrepentimiento. Por eso ninguno va a poder decir que Dios no le ha ayudado. Dios le ha ayudado. ¿Cómo? Siendo paciente para que se arrepienta. Una vez hemos hecho toda esta cuestión de la observación, necesitamos preguntarnos por qué el pecador puede interpretar incorrectamente la paciencia de Dios. Estamos hablando de los incrédulos, de aquellos que tienen en poco la ley de Dios. ¿Por qué el pecador puede interpretar incorrectamente la paciencia de Dios? Porque cuando el juicio no llega inmediatamente, el corazón caído puede concluir que Dios no toma seriamente el pecado. Por ejemplo, hermano, una teología vacía, pequeña y nula, en medio de estos terremotos, diría, la persona que le quedó su casa en pie es porque es menos pecadora que la persona que se le derrumbó la casa y perdió todo y se le murió la familia. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, el incrédulo piensa que el juicio, como el juicio no llega inmediatamente, es decir, a mí no me pasó nada, el corazón caído puede concluir que Dios no toma seriamente el pecado. Y es que Dios es paciente, pero la gente dice, si es paciente es porque le está agradando como vivo. La persona continúa viviendo, disfrutando alimento, familia, salud y muchos bienes y puede pensar, mire, el ser humano puede pensar, si Dios no ha hecho nada, entonces lo que estoy haciendo no debe ser tan grave. ¿Recuerda lo que estudiábamos ayer? Viene muy conectado esto, ¿no?
Pero lo que estudiábamos ayer era esto, el pensamiento de las personas de la generación de Noé era, si Dios no ha hecho nada, todo va bien, entonces lo que estoy haciendo no debe ser tan grave. Y ese es el pensamiento de muchas personas. Si no hay una reprensión, si no hay un fallo, si no hay una muerte, no debe ser tan grave lo que hago. Es decir, normalizamos el pecado, lo normalizamos. Pero este tipo de personas está confundiendo paciencia con aprobación. Una cosa es que Dios sea paciente, otra cosa es que Dios te apruebe. Cada día adicional debería conducir al pecador al arrepentimiento. Es decir, que mañana tengamos un nuevo día de vida debería llevarnos a nosotros a tener la necesidad de arrepentirnos, es decir, de cambiar nuestra vana manera de vivir, de dejar a un lado nuestras pasiones necias, de dejar a un lado nuestra ira, la mentira, el engaño, el robo, la fornicación, la lujuria. Tener un nuevo día de vida y pensar en la paciencia de Dios, porque la paciencia de Dios se va a terminar y puede terminarse mañana, hermano. Pero si mañana no se termina, usted en la noche puede orar y decir, gracias a Dios por Jesucristo, porque Dios ha tenido paciencia de mí. Nuevamente ha tenido paciencia de esta generación. Nuevamente ha tenido paciencia. Cada día adicional debería conducir al pecador al arrepentimiento. Cuando sucede lo contrario, es decir, el pecador no va al arrepentimiento y utiliza la paciencia de Dios para continuar pecando, su corazón se endurece todavía más. Para la persona incrédula, la obra del pecado es que el corazón sea cada vez más duro, más duro, más duro, más insensible a la obra de Dios. Y por más de que tú les hables, por más de que tú les enseñes, si no es Dios quien cambia el corazón, lo miramos con Ezequiel, Él es el que pone el corazón, Él es el que pone la acción, Él es el que hace que la persona pueda obedecer. Si no es Él, pues se terminará endureciendo más, acomodarse a los pensamientos de este siglo va a hacer que la persona realmente piense que Dios lo ha aprobado, pero Dios no está aprobando, está siendo paciente porque quiere que las personas se arrepientan, es decir, cambien de vida. Ahora, ¿se da cuenta esta dicotomía entre las obras, la moral y la acción? O sea, Dios me está dando tiempo para que yo haga algo bueno. Sí, hay responsabilidad humana, pero esa responsabilidad humana no podrá ser llevada a cabo en tus fuerzas. No va a ser posible que la lleves en tus fuerzas. Solo por el poder del Espíritu, solo por la fe en el Hijo de Dios. Porque lo que permite que nosotros cumplamos a totalidad la ley es la obra redentora de Cristo, que Él se ha entregado al Señor y la ira de Dios ha sido satisfecha. ¿Listo? Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No en nosotros, hermano, no en nosotros, en las personas impías, en la persona mala, debido a que su pecado no tiene una paga, esa persona sigue cometiendo ese pecado, sigue viendo situaciones, sigue pensando en cosas totalmente antropocéntricas, sin deleitarse en Dios, y va a generar pecado. Mire, el pecado que nosotros realmente tenemos es que nosotros no nos gozamos en Dios. Hacer actos cristianos no es lo mismo que gozarnos en Dios. No es lo mismo, hermano. Que hallemos gozo en Dios es totalmente diferente a tener prácticas o una cosmovisión bíblica. Que tú ores, que tú leas, que tú evangelices, que tú ayunes, eso no te hace cristiano, hermano. Que lo disfrutes y te goces en ello, eso realmente te hace hijo de Dios. Porque el Señor Dios el Padre dice, en mi Hijo, en quien verdaderamente tengo complacencia. ¿Pero por qué? Porque se disfrutaban mutuamente. Dios el Padre disfrutaba caminar con Jesús. Jesús disfrutaba de Dios. Entonces,
Comprendamos esto, hermano, comprendámoslo y seamos conscientes que el no recibir la sentencia no endurezca nuestro corazón. Más bien, el saber que Dios ha sido paciente nos lleve con firmeza a arrepentirnos y cambiar nuestras conductas. ¿Cuándo? Hoy, hermano. ¿En su poder? No, en el poder de Cristo. Romanos 2, 4, 5. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Imagínense, para el creyente la paciencia lo lleva al arrepentimiento, pero al incrédulo, es decir, si su familia es incrédula, si sus vecinos son incrédulos, si la situación amerita un poco de incrédulos, esos incrédulos a los cuales Dios les tiene paciencia hará que toda esa ira se acumule, hermano. Se acumule. Ellos tendrán que realmente ser juzgados por la ira de Dios. Tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Atesoras, o sea, se va llenando, hermano, y de la revelación del justo juicio de Dios. La paciencia opera en el creyente al arrepentimiento, pero en el incrédulo a ira. Porque la ira de Dios ya fue satisfecha. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, yo le pregunto, ¿qué puede usted eh, fructificar o llevar si no su pecado? ¿Qué de bueno puede usted entregarle a Dios? No, no sé si ha pensado en esto. ¿Será que Dios se emociona cuando te ve a ti leyendo la Biblia? ¿O a mí? ¿O abriendo un libro o estudiando? ¿Será que Dios se emociona porque dice, ay, qué bueno, ahora Steven quiere hacer las cosas bien? Y ese es el mensaje antropocéntrico que nos venden, que usted ahora, hoy va a poder hacer las cosas bien, hermano. Déjeme decirle que ni hoy, ni mañana, ni pasado en usted habrá el deseo de hacer las cosas bien, si no es por el Espíritu de Dios. Por eso nosotros como cristianos nos arrojamos a los brazos del Padre y clamamos y decimos como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Nuestro cuerpo, hermanos, sin Cristo, sin la obra en la cruz, solo son obras muertas, obras que tienen que ver con nosotros, obras que tienen que ver para nosotros y obras que solo van a satisfacer nuestro deseo, no los deseos de Dios. Gálatas 6:7, bueno, ya lo leímos. ¿Qué quiero concluir con esto? El silencio de Dios nunca debe confundirse con la aprobación de Dios. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Que Dios haya tomado el silencio no quiere decir que eso nos lleva a la aprobación. ¿Listo? Entonces, el incrédulo hace esa interpretación. Debido a que Dios calla, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Pero el silencio de Dios nunca debe confundirse con la aprobación de Dios. Eso debe ser muy claro para nosotros. Muy claro, hermano. Porque que Dios no haya hecho nada con ese pecado oculto, no quiere decir que eso esté bien o que Dios lo mire como legítimo. No, Dios es paciente y a algunos les permite esa paciencia para que se arrepientan y a otros para que acumulen ira delante de él. Entonces, ¿significa la paciencia de Dios que todos aquellos que la experimentan serán salvos? Mira esta pregunta, hermano. ¿Significa la paciencia de Dios que todos aquellos que la experimentan serán salvos? No. No, la paciencia de Dios no quiere decir que todos van a ser salvos. Es imposible, hermano. Una persona puede experimentar durante años la paciencia y providencia de Dios y finalmente permanecer bajo juicio. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Yo quisiera preguntarle, ¿será que un violador no arrepentido ha probado la paciencia de Dios?
¿Qué dice usted? ¿Será que sí o que no? Ha aprobado. ¿Será que el fornicario, el adúltero, el borracho, el iracundo no ha aprobado la paciencia de Dios? Obvio, si tiene un día más de vida es porque tiene la paciencia de Dios. ¿Por eso quiere decir que esa persona será salva? Romanos 9 incluso habla de Dios soportando con mucha paciencia vasos de ira. ¿Cómo este Dios bueno, hermano, es tan bueno, es tan paciente que soporta la maldad de los hombres? Lo soporta, los vasos de ira. Esto demuestra de parte de Dios que Él es verdaderamente lento para la ira. Al meditar en los pecados, acciones, situaciones, realmente nosotros llegamos a esa conclusión. Al ver tanta maldad y que esto no haya sido terminado, acabado, porque el terremoto pudo acabarlo todo, nos demuestra que Él es verdaderamente lento para la ira. Por parte del pecador que permanece impenitente, demuestra la profundidad de su endurecimiento. Recibe continuamente los bienes de Dios mientras continúa rechazando al dador. Aquí hay algo interesante y es que el deseo o el pensamiento de los hombres es continuamente lo malo. Pero ¿con qué hace lo malo? Con lo que Dios le dio, con su cuerpo, con la naturaleza, con las provisiones. Con eso hace lo malo, con el trabajo hace todo lo contrario a lo que Dios quiere dar. Con Recibe continuamente los bienes de Dios mientras continúa rechazando al dador. ¿Conoce usted gente así? Gente que recibe las lluvias tardías de Dios, gente que recibe el salir del sol de parte de Dios. Y eso no quiere decir que sean salvos, hermano. No todos son salvos. Por eso debemos distinguir entre experimentar la paciencia providencial de Dios y recibir su gracia salvadora en Cristo. Debemos hacer esa distinción. No todos serán salvos. Hay una gracia en el Señor que permite la salvación, pero esto no quiere decir que porque Dios ha sido paciente, pues todos tienen la oportunidad de ser salvos. No, hermano, hay vasos de ira. Hay vasos que realmente no van a llegar allá. ¿Y por qué? Por la presencia de Dios. A Dios le ha placido escoger antes de la fundación del mundo, sin contabilizar qué hizo y qué no hizo. Realmente es una misericordia, vio criaturas miserables, tuvo misericordia de esas personas y ahora a esas personas les tiene paciencia. Dios el Padre nos tiene paciencia. Entonces, debemos de hacer esa distinción en la paciencia providencial de Dios para todos. La paciencia es para todos, pero recibir la gracia salvadora en Cristo es otra cosa totalmente diferente. ¿Listo? Es totalmente diferente. Yo sé que hay muchos puntos en los cuales tal vez no estemos de acuerdo, pero debemos de meditarlo. Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hay unos vasos de ira preparados para la destrucción, con los cuales Dios ha sido paciente, con los iracundos, con los blasfemos, con los que fornican, adulteran, mienten, no honran a sus padres. Esto que es totalmente despreciable para Dios, Dios ha tenido paciencia. O menospreciáis, Romanos 2:4-5, su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hechos 14:16-17. En las edades pasadas se le ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. No sé si hasta ahí vamos bien, hermano, o hay alguna duda en torno a esto que estamos estudiando. Igual lo que les digo, la intención es desarrollar el estudio bíblico. ¿Hay alguna pregunta o vamos bien hasta ahí?
¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, perfecto, gracias, gracias. Entonces, ¿qué relación tiene la paciencia de Dios con la salvación de sus escogidos? Ahora, ¿hay una relación entre la paciencia y aquellos que han sido escogidos para salvación? Claro que sí, Dios no está esperando para descubrir quién creerá. No es que Dios sea paciente y diga, vamos a ver quién alcanza a creer. No, Él conoce a los suyos y llevará a cumplimiento su propósito redentor. Ninguno de aquellos que el Padre ha dado al Hijo finalmente se perderá. Mientras el juicio todavía no llega, el Evangelio continúa siendo proclamado y Dios sigue llamando eficazmente a su pueblo. Hermano, que Dios tenga paciencia debe ser la muestra de amor para que nosotros sigamos predicando el Evangelio de Dios. Que usted, allá donde está, siga predicando el Evangelio de Dios. Me enteraba de una persona que regalaba unos libros a otra persona y yo decía, cuán bueno es Dios, hermano. Cuán bueno es Dios, porque en ese solo acto podría estar marcando la vida de una generación sin saberlo, hermano, sin saberlo. Vamos encaminando, hay una cadena. Y a mí me pone muy feliz cuando las personas dicen, estoy haciendo esto, estoy haciendo este otro, porque digo, somos elementos activos de de la iglesia invisible de Dios. Este tiempo de paciencia, que no sabemos hasta cuándo llegue esta paciencia, vamos en el 2026 ya, después de Cristo, no sabemos, no sabemos hasta cuándo, pero eso quiere decir que debemos seguir predicando, debemos seguir enseñando. Cansa, a veces pareciera que fuera innecesario, pero nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido paciente y es la única manera, predicando el Evangelio de Dios, que los escogidos o que las personas podrán oír la voz del pastor, del dueño de las ovejas. Por eso, Pedro puede decir, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Que Dios tenga paciencia muestra que realmente Él quiere ejecutar la salvación de las personas. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando hablamos en estos versículos de todos, cuando hablamos de todos, estamos hablando sin condición, sin género, hombres, mujeres, pobres, ricos, no estamos hablando de todos en el mundo, porque es imposible para el ser humano llegar a salvación sin que Dios lo llame. Es imposible, no sabemos, es un misterio porque Dios escoge a unos y a otros no. Pero cuando hablamos de todos y todas, perdón, aquí solo dice todos y todas es otra situación ahí todo rara, sino que todos procedan al arrepentimiento, esclavos, libres, negros, blancos, pequeños, altos, colombianos, los que usted quiera. Y el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, mire que Pedro y Pablo, no los picapiedras, Pedro y Pablo coinciden en que la paciencia de Dios está para la salvación, que Dios ha sido paciente, ha permitido que los escogidos, que aquellos que ha llamado, lleguen al cuerpo de Cristo. Y eso nos mantiene aquí a nosotros reunidos, la gracia de Dios. Nosotros nos mantiene reunidos en torno a la palabra, es su gracia, nada más, porque qué plan de domingo tan esperado que la palabra de Dios. Para nosotros ya puede resultar normal, pero otra persona no podrá hallar gozo en descubrir que Dios es paciente. Y no estoy diciendo que usted no lo conocía, pero volver a contemplar que Dios sea paciente y que esa paciencia lleva salvación, tal vez trae un poco de alivio en nuestras cargas diarias, porque muchas veces olvidamos que un nuevo día es la muestra de la paciencia de Dios. Primera de Timoteo 1:15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda
su clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Miramos cómo el Señor está obrando en la palabra. ¿Para qué? Para que muchos pudieran creer, hermano. Es que hay muchas personas. El problema es que en medio de donde nosotros estamos rodeados pareciera que fuéramos pocos, ¿no? Pareciera que fuéramos pocos, pero hay muchos, muchos. La paciencia de Dios está llevando a que muchos puedan creer en el Señor Jesús para vida eterna. Con mayor razón deberíamos proclamar con más ánimo el Evangelio, con más ánimo, sin desmayar, sin mirar números, sin mirar lo que puedas ganar, sino más bien cuánto tú puedes dar a causa del mensaje. ¿Cómo debería contemplar el creyente la paciencia que Dios continúa teniendo con él? ¿Cómo debería contemplar, cómo debería usted contemplar la paciencia que Dios continúa teniendo hoy? La paciencia de Dios no significa que Él simplemente nos acepte como somos. Quitémonos la idea de que Dios nos acepta como somos. No se repita usted en el espejo, yo soy bueno, yo lo puedo, yo lo lograré. No, hermano, no estamos hablando de que Dios nos acepta como somos. No, para que de ese modo Él nos pueda dejar permanecer como nosotros queremos permanecer o querramos llegar a ser. Dios recibe al pecador por los méritos de Cristo y comienza una obra real de santificación. Cuando Él permite la paciencia es para que la santificación nos lleve a nosotros ser personas piadosas. Recuerde que cuando hablamos de piedad es porque estamos llevando nuestras vidas a cumplir la ley del Señor, a cumplir la ley moral de Dios. Pero esa ley solo puede ser cumplida en Cristo por el poder de Cristo. Entonces, nosotros debemos ser guiados a la santificación. Que el Señor nos tenga paciencia es la oportunidad de cada día avanzar hacia la santificación. El creyente, hermano, usted todavía cae, lucha y necesita continuamente la gracia de Dios. Si usted ya se cree perfecto, pues, qué sé yo, no sé, hagámosle un altar. Pero el creyente todavía cae, lucha y necesita continuamente la gracia de Dios. Pero esto no puede establecer una relación de paz con su pecado. No puede, que la gracia de Dios es grande, no puede hacer que usted se sienta en paz con su pecado. La gracia que perdona también nos enseña a abandonar la impiedad, es decir, la falta de piedad, la falta de querer seguir la ley de Dios. Por eso la paciencia de Dios debería producir arrepentimiento, humildad y frutos de una vida piadosa. ¿Me hice entender ahí, hermano? Esos frutos de una vida piadosa están en Gálatas capítulo 5. Y esos frutos de Gálatas capítulo 5 responden de manera directa a la ley moral de Dios. Responden directamente a la ley moral de Dios. Él nos tiene paciencia para que eso genere en el creyente arrepentimiento, el poder de Dios, nos lleva a la humildad y nos permita cada vez más ser semejantes a Cristo. Pero entienda, el creyente todavía cae, lucha y necesita continuamente la gracia de Dios. Usted y yo, para llegar a esa vida piadosa, necesitamos la gracia de Dios. Tito 2:11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos habla de la santificación. Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Voy a pecar más para que así haya más gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es decir, ¿cómo seguiremos teniendo una práctica normalizada del pecado? ¿Cómo vamos a normalizar nuestras conductas pecaminosas? Jamás, hermano, jamás. Sus conductas
pecaminosas no son normales, ni las mías. Son una distorsión de la imagen de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que realmente hemos cambiado. Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La paciencia de Dios no significa que esté cómodo con nuestro pecado. Pacientemente está obrando para que no permanezcamos en él. Pacientemente, Él está interactuando con nosotros, está llevando nuestra vida por medio de los medios de gracia, la oración, la lectura, la predicación, la consejería, la evangelización. A través de esos medios de gracia, el Señor nos está llevando a que permanezcamos en Él. Él, mire, si nosotros lo hacemos, hacemos todo lo que le digo con el deseo de disfrutar a Dios. Amén. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Entonces, avancemos, hermano, avancemos creyendo que el Señor está haciendo una obra sobre nuestras vidas, pero que eso no implica que no tengamos responsabilidad, pero esa responsabilidad está acompañada del poder de Dios. Ahora, hermano, ahora quiero que entienda esto. Si el Señor puso la ley, es porque nos dará el poder de cumplir esa ley. ¿Y cómo lo hará? Pacientemente nos llevará a que permanezcamos en Él. Pacientemente, hermano. Pacientemente, Él nos llevará a confiar y a cambiar nuestra vida. Usted no puede estructurar su vida en una cantidad de mandamientos y cumplir esas reglas y ahora autodenominarse cristiano. Eso no es ser cristiano. Un cristiano es aquel que disfruta de Dios, disfruta de la compañía de Dios. ¿Qué debemos pensar cuando pecamos y no experimentamos consecuencias inmediatas? No debemos sentir tranquilidad frente al pecado. Dios no, que Dios no ejecute inmediatamente la disciplina que merecemos, no significa que nuestro pecado sea menos grave. Como no me pasó nada es porque es un pecado pequeño. No, el pecado continúa siendo contrario al carácter santo de Dios, es decir, es aborrecible, asqueroso. La diferencia para el creyente está en Cristo. Les repito, hermano, la diferencia para usted y para mí como creyentes está en Cristo. Podemos acercarnos a Dios no porque nuestros pecados sean pequeños. Es que hoy pequé más, siento una relación más profunda con Dios. No, sino porque tenemos un gran sumo sacerdote que abrió para nosotros el acceso al trono de la gracia. ¿No le parece esto hermoso, hermano? Porque el creyente va a Cristo. El creyente va a Cristo y sabe que tiene un sumo sacerdote que abrió el acceso al trono de la gracia. Por eso la paciencia debería hacernos decir, ¿cuánta paciencia está teniendo Dios conmigo? Debo arrepentirme y correr nuevamente a Cristo. La pregunta sería, ¿cuándo va a correr usted a Cristo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿De aquí a un mes? ¿Cuándo va a correr a Cristo? Hoy, hermano. Hoy es el día del arrepentimiento. Es hoy cuando decidimos morir a nuestros deseos. Hebreos 4:15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cada cuánto deberíamos tener esta práctica, hermano? ¿Cada cuánto deberíamos acercarnos al trono de la gracia? Yo creería que todos los días. Primera de Juan 2:1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén.
no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Cada vez que aparece en la Biblia la palabra mundo, todos, se refiere a las personas, hermano, las personas que realmente el Señor llama. Es imposible que nosotros podamos pensar en que todo el mundo pueda alcanzar salvación. Es eh, totalmente difícil. Y Dios lo ha querido así, hermano. No es que nos metamos en una caja y seamos especiales, no. Dios lo ha querido así. Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Le repito, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es decir, el Señor estará pendiente de corregir lo que tenga que corregir porque somos sus hijos. Romanos 2:4. Nuevamente, si menospreciamos su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Si se da cuenta, la paciencia de Dios, a pesar de ser algo tan pequeño, es lo que nos permite ser guiados al arrepentimiento. Que Dios sea paciente es la oportunidad de volver a la cruz, de volver al arrepentimiento. ¿Cómo debería la paciencia de Dios cambiar nuestra manera de tratar a los demás? Les repito, ¿cómo debería la paciencia de Dios cambiar nuestra manera de tratar a los demás? Y en esto, bueno, voy a leer y luego les digo algo. Contemplar cuánto nos ha soportado Dios debería destruir nuestra arrogancia al tratar las debilidades de otros. Contemplar cuánto nos ha soportado Dios debería destruir nuestra arrogancia al tratar las debilidades de otros. ¿Es paciente usted con las debilidades de otra persona? ¿O quiere ya que esa persona sea perfecta mientras usted es imperfecto? Que esa persona cambie y usted no quiere cambiar. Esto no significa ignorar el pecado ni dejar de confrontarlo bíblicamente. Significa corregir sin actuar dominados por la ira. Si usted va a hacer una corrección, que no se domine por su ira, que luego usted no tuerza la mirada, es que no me hizo caso de lo que le dije. Y ya, y quedan bravos. No, no, hermano. Que la ira no actúe ahí, o que le cortes el hablado. ¿Por qué? Porque hay cosas que a ti no te parecen. No, eso no significa ignorar el pecado ni dejar de controlarlo. Bíblicamente significa corregir sin actuar dominados por la ira, recordando que nosotros mismos dependemos diariamente de la paciencia de Dios. De los dos deudores, ¿sí? Sí, de los dos deudores. Entonces, hermano, mm, ¿dependemos o no diariamente de la paciencia de Dios? ¿Lo dependemos o no? No podemos exigir de los demás una transformación instantánea mientras olvidamos cuánto tiempo Dios ha estado obrando pacientemente en nosotros. No podemos exigir de los demás una transformación instantánea mientras olvidamos cuánto tiempo Dios ha estado obrando pacientemente en nosotros. No sé si esto le resulte a usted confrontador, si realmente esto lo confronte. Colosenses 3:12 al 13, vestidos. Antes de leer estos versículos, entré a mi Instagram a ver unas publicaciones y miré 6 me gusta de una persona que tiene como nombre Consejería con la Pastora. Y mire que mientras estudiaba esto acerca de la paciencia de Dios, yo decía, tremendo, ¿no? Decía, tremendo cómo puede pasar esto, decía yo. Y realmente yo les tengo mucha paciencia a ese tipo de personas, pastoras, profetas, apóstoles, porque yo entiendo que es un error, hermano. A veces las personas no han sido expuestas realmente al evangelio. Y no estoy en contra de las pastoras, ¿sí? Sí me voy a entender.
y me movía ese pensamiento y la paciencia y saber que yo antes era profeta y por la gracia de Dios y la paciencia de Dios, yo dejé de ser profeta, tener visiones, de ser tantas cosas heréticas que realmente no son bíblicas y me consideraba que estaba haciendo lo bueno, pero ahora realmente considero que estaba haciendo magia blanca. Entonces, esto es confrontativo, hermano, porque cuánto tiempo el Señor nos ha llevado y nosotros queremos que otros sí cambien inmediatamente, poniendo cargas que ni nosotros hemos podido llevar, poniendo cargas que ni nosotros hemos podido llevar. Por eso yo enviaba una imagen, eso lo leí ayer, de lo del bebé y las plantas, no sé si la miraron ahí en el grupo de estudio, que me llamó mucho la atención, hermano, que no es algo controlado, sino algo que lleva mucho tiempo. Dios es demasiado paciente. Colosenses 3:12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos. Yo lo veo bravo, pero sí me pongo a meditar en cuán recién. A ver, ¿qué es que dice esta loquilla? A ver, si no, para sacarla de la llamada. Yo lo veo bravo, yo lo veo bravo, pero sí me pongo a meditar cuando recién hablamos. Usted sí fue paciente para conmigo cuando era neopentecostal y danzor. Una pastora divorciada todavía. Ah, sí, sí, mire que, que realmente el carácter del hombre se trata con el trato con otras personas y todos vamos creciendo. Yo intento, como les decía en el día de ayer, estoy intentando adoptar otro formato. mm, y espero sean pacientes conmigo y yo poder ser paciente con ustedes, pero vamos eh, reformándonos. ¿Cómo? Ah, ahora soy reformado. No, es decir, cada día volviendo a la escritura y realmente redescubriendo el evangelio, porque el evangelio no es algo nuevo, es algo que redescubrimos, ya está hecho, lo hizo Jesús. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. No estoy hablando de los herejes, hermano. Hay gente que realmente es totalmente hereje, es, mm, es anticristiana y realmente ellos atacan a Dios. Me estoy refiriendo de los pequeños, de aquellos que realmente nosotros vemos esa profunda necesidad de Dios. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mateo 5:44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, pedid, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la paciencia de Dios. Dios nos ayude, hermano, a ser pacientes como Dios es paciente y no afanados en decir son del diablo, se van a acabar, o cualquier situación. No, hermanos, no actuando desde la ira, sino realmente desde el amor. Por eso yo también me he detenido mucho en hacer contenido, porque sentía que hacía contenido por hacerlo, pero realmente he venido estudiando y más o menos he querido como pulir esa parte en el contenido para no hacerlo desde la ira o desde el intelecto, sino tal vez hacer algo más importante, hermano, algo que realmente brinde una luz, así sea cognitivo. Y la última pregunta, ¿dónde vemos que la paciencia de Dios no contradice su justicia? En la cruz, durante generaciones, mire, toda esa respuesta está en la cruz. Durante generaciones, Dios soportó los pecados de los hombres, que vean a Cristo en nosotros. Durante generaciones, Dios soportó los pecados de los hombres, pero su paciencia jamás significó que hubiera dejado de ser justo. En Jesucristo vemos la gravedad real del pecado. Cristo ocupó el lugar de su pueblo y recibió el juicio correspondiente a nuestra culpa. Dios no salvó ignorando su justicia,
proveyó un sustituto. Es decir, cuando llegó el fin de lo que supondríamos la paciencia, miramos la paciencia en que Cristo ocupó el lugar de su pueblo. Cristo ocupó el lugar de su pueblo, llevó a satisfacción la ira de Dios. Por eso la cruz demuestra simultáneamente que Dios toma el pecado absolutamente en serio y que ha provisto salvación para pecadores. La muerte de Jesús nos demuestra que el pecado es realmente serio. No está, perdón, no estamos hablando de algo pequeño. El pecado mató a Jesús, hermano. Y no lo digo para que llore, no lo digo para que se dé golpe de pecho, sino para que realmente mediten esto. El pecado, su pecado, mi pecado, la maldad fue tan grande, fue tan serio que mató a Jesús y que ha provisto salvación para pecadores. Que el Señor haya entregado su vida es lo que permite que haya salvación para los pecadores. Romanos 3:25 al 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire que la justicia viene por la fe en Jesús, la fe de Jesús, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él llevó una sola vez los pecados, primera de Timoteo 1:16, pero por eso fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pedro 3:15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría, le ha sido dado os ha escrito. Los apóstoles, Pedro y Pablo, escribían de la paciencia. Entonces quiero concluir que la paciencia de Dios no significa indiferencia frente al pecado. Dios tiene poder para juzgar y sin embargo es tardo para la ira. Dios tiene el absoluto poder y sería sumamente justo en matarnos, en acabarnos. Cada día que Dios concede al pecador debería conducirlo al arrepentimiento, y cada vez que el cristiano contempla cuánto lo ha soportado Dios, debería crecer en humildad, piedad y paciencia hacia los demás. Es decir, si usted lleva 10 años de cristiano, entienda que Dios le ha tenido paciencia todo ese tiempo y le ha tenido tanta paciencia, mire, le ha tenido tanta paciencia, hermano, que a pesar de cómo usted ha vivido todo ese tiempo, él le ha permitido a usted hoy pensar diferente, porque usted no piensa igual que antes. Mire, yo miraba un video antes de entrar al estudio, un video de TikTok donde yo salía hablando en un púlpito con un micrófono, con un vestido, y yo digo, ¿cuánto realmente he cambiado? ¿Pero por qué cambió? Por la paciencia de Dios. Entonces, cada vez que el cristiano contempla cuánto lo ha soportado Dios, debería crecer en humildad, piedad y paciencia hacia los demás. Pero nuestra esperanza finalmente está en Cristo. La paciencia de Dios no hace pequeño nuestro pecado, hace inmensa la gracia que encontramos en Jesucristo. Amén, hermano. Es realmente importante comprender que la paciencia tiene sentido porque Cristo ha muerto por nosotros. Dios tiene paciencia de todo el mundo, pero por quien realmente esa paciencia lo lleva al arrepentimiento es porque Cristo murió por su vida. Eso realmente es valioso, porque la paciencia lo lleva al arrepentimiento. Y lo dejo con esa pequeña pregunta para que medite. Si Dios ha sido tan paciente contigo, que lo ha sido, hermano, lo ha sido, ¿su paciencia te está llevando a parecerte más a Cristo o lo estás utilizando como excusa para continuar en aquello de lo que deberías arrepentirte? Si Dios ha sido tan paciente contigo,
¿Su paciencia te está llevando a parecerte más a Cristo o lo estás utilizando como excusa para continuar en aquello de lo que deberías arrepentirte? Que la paciencia de Dios no nos lleve a normalizar el pecado, sino más bien a arrepentirnos y buscar ser más como Cristo. Amén, hermano. No sé si hay alguna pregunta o podemos orar. ¿Listo? ¿Me puede levantar ahí la mano? Yo voy a detener aquí la grabación